Buenas noches, les damos la bienvenida al Hablemos de Libros, el Festival 2021 en su segunda edición virtual. Llegamos hoy al último día del festival, luego de 3 actividades llenas de talleres, lecturas de poesía, conversatorios y presentaciones sobre libros. Y bueno, tenemos el lujo de cerrar el festival con 2 grandes escritoras, 2 queridas amigas, y para ello vamos a conversar sobre algunos temas que nos parecen pertinentes, urgentes, seguir siempre, estarlos poniendo sobre la mesa para discutir. En este caso es los límites de la corrección política en la literatura, cómo afecta la censura política, la expresión artística, cuáles son las barreras que establecen lo políticamente correcto y cuáles las que derriban un concepto de lo que es permitido escribir o expresar artísticamente, desde libros censurados hasta escritores y escritoras desterrados de los anaqueles. La corrección política establece un debate urgente, hoy más que nunca. Para ello nos acompaña desde Chile Andrea Jevtanovic, quien es socióloga y escritora, doctora en literatura hispanoamericana de la Universidad de California en Berkeley. Sus publicaciones más recientes son Destinos Errantes en el 2018, la novela Escenarios de Guerra, reeditada en Costa Rica por Lanzallamas en el 2013, recibió los premios Juegos Literarios Gabriela Mistral, el Premio Nacional del Consejo Libro y la Lectura, y así como el Print Translate Award para la edición inglesa de Charco Press en el 2020 de Carolina Orloff. Todo esto lo mereció Escenario de Guerra. No aceptes caramelos de extraño fue reconocido como la mejor obra literaria de 2012 por el Círculo de Críticos de Arte de Chile, y se ha reeditado y traducido en varios países, incluyendo Costa Rica. Ahora le enseñamos. Y luego Geografía de la Lengua del año 2007 fue traducida por el prestigioso sello portugués Teorema. Además es autora de libros de no ficción, Hablan los hijos del 2011, Escribir desde el trapecio 2017 por la UDP, y Conversaciones con Isidora Aguirre del 2019. Hay una traducción que publicó Boreal, si no me equivoco, en Dinamarca también. Puede que se me esté escapando una que otra cosa de este último año. Y bueno, Andrea combina su trabajo literario con el de crítica teatral y docencia e investigación en la Universidad de Santiago de Chile. Y también nos acompaña Gabriela Peña Valle, quien desde 1998 se inicia como bailarina en la compañía independiente Danza Aven, bajo la dirección de la maestra Cristina Guilliré. Continúa el día de hoy con Gabriela Dorris, ha sido alumna de Guilliré, Mimi González, Rolando Brenes, Gabriela Dorris y Luisa de la Torre. Desde el 98 integra los espectáculos de Danza Aven en roles principales y ha puesto en escena coreografías de su propio cuño, así como trabajos en conjunto con Dorris. Ha bailado en el Festival de Coreógrafos, en el Festival Nacional de Danza y en el certamen Semilla. Participó en el videodanza de Gilda Hidalgo en la casa de Bernarda Alba. Ha participado en talleres de escritura con Luis Chávez e hizo algunas publicaciones en la revista de Lenguas Modernas. Estudió Derecho en la UCR y actualmente ejerce como abogada en su práctica privada centrada en el derecho de familia y mediación de conflictos. Autora de la potente y maravillosa novela Diario de la Histeria, publicada en el 2020. Tengo el gran honor y la gran dicha de que ambas, además de ser amigas y que admiro muchísimo y quiero mucho, son autoras de la casa. Tengo la gran dicha que comparten el mismo sello, así que me hace muy feliz después de días de conversar con un montón de gente querida, gente que he estado también conociendo, cerrar con 2 autoras que bueno, he tenido el gran lujo de conocer, de editar, de leer y de conversar. Y bueno, justo por esos temas es que pues estamos hoy acá, porque he escuchado algunas de sus experiencias, de sus comentarios, y me pareció pertinente que pues los conversáramos en el marco de este festival. Y bueno, era eso lo que quería decir y darle la bienvenida. Gracias, Juan. Hola, Andrea, ¿qué tal? Bien, agradezco esta instancia. Me encanta de nuevo estar con Juan, editor amigo, editor de un gusto exquisito, de un gran catálogo, y me alegro tanto haber conocido a una compañera de catálogo, a Gabriela Peña, con la que ya compartimos algunas cosas, ya nos conocemos y esperemos que algún día la pandemia termine y nos podamos encontrar o en Costa Rica o en Chile. Tengo los mejores recuerdos de mi viaje
a Costa Rica hace unos años atrás, donde conocí a Juan. Bueno, Juan después me los he encontrado varias veces en la Feria del Libro de Guadalajara. Y nada, tengo mucho cariño y buenos recuerdos de esa tierra. Así que muy contenta de estar acá. Qué alegre. Bueno, yo para empezar, quería hacer la consulta. ¿Qué piensan sobre la corrección política en la literatura? ¿Cómo creen que eso ha estado, ya sea carcomiendo, limitando parámetros, estableciendo nuevas formas de leer o de escribir desde estos ángulos que a veces es muy complejo de abordar? Andrea, empezamos. Bueno, porque estoy de visita, solo por eso. Exactamente. Y todo eso. Bueno, claro, con Gaby algo estuvimos conversando para conocernos, y yo creo que la corrección política casi que es incompatible con la literatura y con el arte. Creo que como ciudadanos tenemos que ser personas correctas, no me cabe duda, en nuestra faceta de personas reales. Ahí la corrección, más que corrección política, porque la corrección política también tiene de pronto una cosa como un poco hipócrita, porque siento que también la experiencia humana es bastante más compleja. Ahora, si me lo preguntan en una mesa que tiene que ver más con la escritura, creo que son ámbitos muy distintos, porque una obra literaria es una obra de ficción, y donde el autor deja de ser el autor, el ciudadano común y corriente, y donde apela a zonas misteriosas. La imaginación es misteriosa, el inconsciente es misterioso. Creo que en general la literatura, el arte, el teatro, el cine, ahora que estamos compitiendo hoy día con los Oscars, aquí en Chile está todo el mundo revolucionado viendo el Oscar porque tenemos una película nominada. Justamente el arte, y quiero hablar más que nada la literatura, está para pensar esas zonas ambivalentes, esas zonas contradictorias de los afectos. La historia de la humanidad está llena de desvíos y de momentos históricos que van en contra de lo que debiésemos pensar como lo que hace bien, lo correcto, lo que implica respeto. Bueno, creo que Freud en 1900, imagínense, estamos en el siglo XXI, ya habló, ¿verdad?, de todas estas pulsiones que veo muy presentes en el libro de Gabriela, habló de la complejidad de la mente humana, de modo que la corrección política renuncia a la complejidad, a las zonas de misterio, a las decisiones que no sabemos por qué tomamos, y más aún si esto se exacerba en los personajes literarios. Los personajes literarios no tienen por qué ser buenos ciudadanos. Casi que por el contrario, es un ámbito libre que nos permite entrar a eso, a las contradicciones, a las luces y sombras, a las relaciones íntimas y las relaciones históricas, los procesos históricos, donde debemos cuestionarnos. De modo que soy muy reacia a pensar que la corrección política se transforma en un tipo de censura, que no es una censura ideológica, es una censura y que simplifica la literatura, el arte, y le hace un muy mal favor. Esto como primera idea para iniciar. Bueno, yo con respecto a este tema me voy a permitir leer de Árbol Genealógico el inicio del cuento que dice: ¿qué es lo prohibido? La sociedad no prohíbe más que lo que ella misma suscita. Vamos a ver, el tema de la corrección política, quisiera insistir en que debo limitarlo en este conversatorio al tema de la ficción, de la literatura, de la ficción, que por lo demás es un lugar donde todo sucede. Otro elemento importante, me parece, para desarrollar hoy es hablar de que esto no es un tema novedoso. Si nos vamos a Platón, a la República de Platón, ya desde ahí había un tema de corrección política. Cuando él describe el estado ideal, dice que los poetas no tienen cabida en ese estado perfecto porque muestran las debilidades de los seres humanos. Es decir, que desde ese momento ya se está definiendo cómo se debe escribir, cómo se deben caracterizar los personajes, cómo se deben caracterizar los narradores. Pasamos al pensamiento ilustrado, y de alguna manera también es un pensamiento coercitivo en el tanto y en el cuanto hay que ilustrar a la fuerza.
Y adicionalmente, esta ilustración es un saber cerrado que está contenido en la enciclopedia. Tenemos, por ejemplo, el Emilio. Evidentemente, la reacción, la oposición es el romanticismo, donde el sentimiento va a privar sobre la razón. Ni qué decir del pensamiento religioso como una expresión de coerción y más aún del fuero interno, ¿verdad? A diferencia de la ley, a diferencia del derecho, hay una coerción de lo que se piensa, no de la conducta por acción o por omisión. Más cercano tenemos el realismo socialista, donde lo importante es generar una conciencia de clases. Entonces, temas intimistas, temas subjetivistas, como por ejemplo lo que podría escribir la gran Margot Glantz, Clarice Lispector, Rosa Di Giorgio, no tienen cabida en este tipo de representación. Pensemos también en Grossman con su novela Vida y Destino, toda la persecución que tuvo el libro porque equiparaba el nazismo con el estalinismo, eran totalitarismos al fin y al cabo. Y otra variante más cercana que es la literatura comprometida, donde no es tan coercitiva, pero sí es programática. Entonces, no es novedoso este tema de qué es lo que se debe escribir, cómo se debe escribir. Lo interesante resulta la pregunta, ¿cuánto afecta ello, no solo la escritura, sino la lectura? ¿Cuánto afecta a quienes leen esta idea? Porque al final lo que se pretendería con la corrección política es crear personajes moralmente correctos, o bajo qué premisas se crean los personajes literarios, los narradores. Pero ¿quién va a dar esa corrección? ¿A partir de qué? Y sobre todo si consideramos que nos encontramos, me imagino que Chile debe ser parecido, pero por lo menos en Costa Rica, en un momento de polarización importante, absoluta, donde brincamos de un lado a otro y donde no es tan claro ver cuál es el eje dominante. Entonces, ¿desde dónde estoy viendo yo la corrección política? ¿Desde dónde estoy viendo yo lo que es moralmente correcto? Y eso, sin entrar a decir que hay una base en ambos sitios, digamos, en estas clasificaciones que se vuelven simplistas en este momento, derecha, izquierda, que es el patriarcado, que está encallado en la forma de pensamiento. Esto también sería, digamos, una primera aproximación al tema. ¿Qué es lo que pienso yo con respecto a la corrección política? No debería de existir en la literatura, que es un lugar de ficción, un lugar de pulsiones, un mandato acerca de cómo se debe escribir o cómo se debe narrar. Y de parte de quien lee, tampoco debería tener este tema de autocensura. A mí me gustaría ponerle tal vez, como dicen, como más salsa a la discusión, porque bueno, está el tema de la corrección política, pero bueno, peguémosle a eso, corrección política y género. Es un tema todavía muchísimo más complejo, ¿verdad? Eso cruza a veces por algo que yo he leído y que he entendido, por lo menos en el caso de ambas. Por ejemplo, vos, Andrea, has sufrido censura justo por este cuento, Árbol Genealógico, y ha habido como una cierta reticencia de abordar desde un lado que no sea artístico, por ejemplo, el texto, o en el caso de Gabriela, por ejemplo, cuando hay una primera persona mediando la narración, se asume de que inmediatamente es la experiencia la que narra, ¿verdad? O sea, tratan de eliminar como la capacidad artística que hay en la escritura de las mujeres y la resumen automáticamente a que no, es un testimonio, porque es un yo, ¿verdad? Porque no están, ya sea por un tema de lectura o de prejuicio, ¿verdad? No se entiende muy bien eso. Entonces, asumen que lo que escribe es literatura testimonial, ¿verdad? Como que si no hubiera imaginación, como que si no mediara un producto artístico. En ese sentido, ¿cuál ha sido la experiencia de ambas cuando han tenido que transitar por esa difícil línea donde dicen lo de ustedes es o testimonial o te pasó o estás haciendo una metáfora sobre un evento y no es un producto artístico y literario como tal, ¿verdad? Claro. Y también es algo que yo siempre discuto y peleo, que la literatura no hay que leerla literalmente.
Estamos hablando de algo que, ¿verdad?, que extrapola, más abstracto, más predecible. Claro, y también incluso y la lectura literal, perdón, lleva como consecuencia malas lecturas, porque literatura y escándalo, literatura y juicios es algo muy antiguo. Le pasó a Flaubert, a Balzac, que encontraban que, bueno, Madame Bovary, que era una defensa de la mujer adúltera, que en ese momento, ¿verdad?, que la mujer fuera adúltera era un escándalo, si era el hombre no importaba. O hablar de las prostitutas, como lo hace Nana, Balzac, de estos mundos, de estos inframundos, o incluso Víctor Hugo, con Los Miserables, como hablar justamente de todas estas diferencias, de la miseria, etcétera, de la precariedad. Y no, justamente yo creo que los libros están para complejizar todo eso, y para lo que es tal vez una crónica, una nota periodística de información, en la literatura, tamizado por otras variables, es plantearlo de un modo distinto, un modo de cuestionarlo, de denunciarlo. De modo que cuando yo tuve esas experiencias especialmente por árbol genealógico, pero también por los otros cuentos, yo he sentido que varios de esos cuentos, por ejemplo, El chico que es hijo de padre revolucionario, hay gente que me ha tildado que es un cuento como casi de la extrema derecha, y no, el chico tiene derecho, ese personaje, a pensar las luces y sombras de padres comprometidos políticamente en ese contexto histórico que fue de mucha urgencia, como podría ser una revolución, lo que pudo haber sucedido en Centroamérica con las revoluciones, o la Segunda Guerra Mundial en Europa, no sé. Esas son épocas muy álgidas como para juzgar las vidas personales. De modo que a mí me llamó la atención muchas veces cuando me decían que mi cuento parecía una defensa de la pedofilia. Y no, todo lo contrario, a través de plantearlo de otro modo, quiero hacer ver esta situación. Y son personajes literarios, de hecho para mí ni siquiera son personajes perversos. Hay algo, como tú decías, Gaby, en esta cita que leíste, que para mí es un cuento sobre la impunidad de los poderosos, de la justicia en los países muy desiguales. Y al mismo tiempo quiero poner un contraejemplo que no tiene que ver conmigo como escritora, que alguien hace poco me dijo, oye, ya que yo no voy a leer más libros de Philip Roth porque sus personajes son misóginos. Le dije, ¿cómo se te ocurre? O sea, una cosa es que no te pueda gustar el autor, pero tal vez uno no quiere trabajar con un jefe misógino, pero leer cuentos misóginos o cuentos que cuestionan mil cosas, o cuentos de criminales, imagínate, no podríamos leer nada, ni Crimen ni Castigo, ni nada. Eso es muy distinto. Y también siento que hay demasiadas expectativas y demasiadas exigencias de que los autores, fuera de la narración, tienen que ser personas perfectas. Y no son personas comunes y corrientes. Y como que hay esa cultura de la cancelación, yo estoy súper en contra. Yo puedo ser feminista y hay causa, y me importará con mis pares, mi familia, en el país que haya política, pero que no se pueda escribir eso, ¿por qué no? Si es parte de todas nuestras luces y sombras. De modo que no estoy para nada de acuerdo con la cancelación de algo, es algo muy extremo, pero porque por sus personajes, por sus temas, como decíamos, tendríamos que cancelar a todos los autores de novela negra porque promueven el crimen, y eso a nadie se le ocurre decirlo. Sí, yo hago mía las palabras de Andrea. La vida es una permanente alteración del orden. Eso es lo que nos hace humanos. Otra cuestión también que nos hace humanos es que somos diversos. No hay una persona igual a la otra. Esta diversidad podrá darnos miedo, podrá asustarnos, pero no podemos cancelarla, no podemos negarla. No podemos negar la humanidad del otro. Y a veces esta literatura que mueve cuestiones que no se dicen nos interpela, y eso es valiosísimo. El arte o la literatura nos tiene que interpelar. El arte tiene que convertirse en un espejo, y como hablábamos Andrea y yo anteriormente, de la luz y de la sombra, porque aquí no hay nadie libre de no tener luz o no tener sombra. Todos tenemos luz y todos tenemos sombra. Y dicho lo anterior, sí, también conversábamos el otro día que en el caso de la mujer existe quizás una creencia muy arraigada de que no podemos ser tan creativas
y que lo que tenemos que escribir tiene que ser testimonial. Pues aquí hay un pilar patriarcal importante, ¿no? ¿Verdad? Considerar que no somos capaces de eso. ¿Y por qué? ¿Por qué? Y justamente hablando yo con una amiga ayer, no sé si me está viendo María, este tipo de actividades son bien interesantes para uno como ser humano porque le generan duda, cómo digo, por qué lo planteo, cómo lo verbalizo. Y justamente yo le decía, mira, no sé cómo enfrentar esta conversación porque yo no siento que el diario de la histeria sea políticamente incorrecto. Para nada. O sea, me parece más bien muy correcto porque es un libro que habla del ser mujer. Y claro, ella lo que me decía es, bueno, ¿qué es lo políticamente correcto en cuanto a lo femenino? El mandato patriarcal. ¿Y qué es lo que dice el mandato patriarcal? Probablemente que el cuerpo de la mujer tiene una función, que esta función es procreadora. Hay sentimientos que no son dados o no son posibles para las mujeres, como por ejemplo la ira. Hay un montón de mandatos que justamente, y volviendo digamos al inicio, dando un círculo grandote para llegar al inicio de tu pregunta, una serie de mandatos que al romperse en esta ficción generaron en algunas personas rechazo, cosa que me pareció a mí muy llamativo, muy interesante, y precisamente ayer me queda claro por qué quizás ese rechazo se suscitó y al mismo tiempo me queda claro cuánto nos falta, ¿verdad? O sea, cuánto nos falta por avanzar todavía. Y ojo, que si nosotros creemos en la cultura de la cancelación, nos vamos a ir mucho más atrás y vamos a estar más lejos de un avance progresista, porque lo que estamos haciendo es negando lo que dice el otro. Vamos a ver, si existieron cuestiones que ahora no son viables, como por ejemplo la esclavitud, que no son legales, que son contrarias al derecho humano, y se escribió sobre eso, no lo podemos cancelar. Todo lo contrario, tenemos que mostrarlo, y esto lo que va a generar es una lectura o una conversación desde la crítica. La cancelación necesariamente nos va a llevar a la infantilización, porque todo aquello que nos molesta, todo aquello que nos resulta feo, todo aquello que nos genera cosas aquí en el plexo solar, lo vamos a borrar. Todo lo contrario, movamos eso. ¿Por qué nos está generando feo en el plexo solar? ¿Qué significa eso? ¿Qué nos está moviendo a nosotros? ¿Cuál es el diálogo que nosotros tenemos que tener con nosotros mismos y hacia afuera? Mira, ahora vos, Andrea, hiciste mención a un texto que yo quería traerlo ahora a colación porque me llamó la atención, bueno, que es el Madame Bovary, ¿verdad? Bueno, al menos en la experiencia mía, me ha llamado mucho la atención que cuando algunos hombres quieren hablar de algún tema de la mujer en la literatura, curiosamente se remiten a Madame Bovary, que además es escrito por un hombre, ¿verdad? Todo eso me llama poderosamente la atención porque no abordan a otras autoras, no abordan otros textos, se remiten específicamente a Flaubert y a Madame Bovary. Y eso me mueve como que ciertas alertas. Yo digo, qué raro, o sea, habían autoras, hay otros referentes porque tienen que utilizar a un hombre que describe esa situación y justo a Madame Bovary. Entonces, eso me lleva a dos temas para conversar. Bueno, los hombres son más libres o capaces de indagar, por ejemplo, el cuerpo y la sexualidad, incluso de las mujeres, y por otro lado, entonces, bueno, lo que sienten las mujeres es tan escandaloso para poderlo plasmar ellas mismas en el papel, ¿verdad? Me surgen este par de temas para que los conversemos. Sí, claro. O sea, claro, de hecho el juego de Flaubert es decir, ¿verdad? Que Madame Bovary se mueve, como quizás hay un juego ahí, ¿verdad? Que obviamente yo creo que él tampoco está aspirando a escribir desde el punto de vista, o sea, no está aspirando a ser una mujer, pero está haciendo un juego literario maravilloso. Bueno, la novela tiene tantas aristas maravillosas. Y pienso que también la legitimidad de quien escribe, de quién es el sujeto de enunciación, tiene momentos umbrales. Y antes de entrar a las mujeres, también quiero pensar en otro momento umbral,
que fue la entrada de la voz de los autores homosexuales. Fueron muy escandalosos. La generación Beat le hicieron la vida imposible. Y pienso en Chile, las primeras publicaciones de Pedro Lemebel y de otro autor que se llama Juan Pablo Sutherland, cuando estábamos en plena transición a la democracia. Uno piensa en un contexto amplio, mucha de esa gente regresada del exilio de vivir fuera, y el escándalo, habían becas de apoyo a la escritura, y hubo un gran escándalo porque decían, ¿cómo el Estado va a becar libros, va a crear fondos de apoyo a la creación de libros escandalosos como los libros de Lemebel y de Juan Pablo Sutherland, no recuerdo esos dos casos? Y fue un periodo de lucha, un momento umbral, hasta que se consolidó la narrativa gay, se pudo hablar del SIDA, se pudo hablar de otra sexualidad, una sexualidad incluso más marginal, más promiscua, y que casi ahora es un canon. O sea, a nadie se le ocurriría cuestionar un libro. Y creo que las mujeres también han pasado por eso, y no creo que sea reciente. Pienso, no sé, desde Virginia Woolf, que toma las mismas técnicas vanguardistas de sus otros compañeros y que hay más resistencia con ella. Pienso en las mujeres más libertinas, Simone de Beauvoir, Marguerite Duras, Marguerite Yourcenar. Luego en nuestro continente quizás Marosa de Giorgio, tú nombrabas, ¿verdad? Que algunos textos de Margot Glantz, que ella dice, yo comencé a escribir tarde, porque lo que yo escribía, todo mi trabajo con el cuerpo, con la carne, me permitió como hacerlo con una mujer más madura. Pienso en Cristina Pei Rossi y así tantos ejemplos que costó esas otras escrituras. Y pienso sí, que sobre todo en otros países donde el catolicismo ha sido tan importante, la idea de la mujer santa, de la Virgen María, incluso cosas como antiguas, de la virginidad, y que ganas de leer una libertina como el Marqués de Sade. Yo sé que eso va a ser más problemático. Y creo que, bueno, hablando de literaturas escandalosas, creo que un gran ejemplo es Marqués de Sade, que le costó cárcel, sí. Le costó de todo, ¿verdad? Eso sí que fue valiente en su época. Para mí han sido literaturas bien formadoras, pero después seguimos con eso. Gaby, perdón si hablé más de la cuenta. Estás con el audio apagado. Gracias. Verás que con respecto a la primera parte de la pregunta sobre esta decisión posible en el hombre, justamente, y hablando de Margot Glantz, de la gran Margot Glantz, cuando leí Apariciones, yo pensé, si esto lo escribiera un hombre ya, ¿qué pasaría? Porque es un libro fuerte, y las escenas de la niña y toda esta cosa. Y yo decía, ¿qué pasaría en Costa Rica si esto lo escribe un hombre ahora? Entonces, también hay que ver el otro lado de la moneda. O sea, eso es muy importante porque la cultura de la cancelación es tremenda globalmente. Cancela a todo el mundo. ¿Cuánta autocensura? Si yo como lectora estaba pensando en posibles autocensuras de escritores, ¿cómo estarán viviendo los escritores esta situación? De la misma forma las mujeres. Lo que la mujer escribe es escandaloso. Lo que la mujer podría escribir es escandaloso. Depende. Y nuevamente me remito a lo que decía al inicio. Depende del momento cultural en el que nos encontremos. Ahora, no sé. Hablar del cuerpo es escandaloso. Depende desde dónde. Si nos encontramos en una situación de derecha, populista, quizás sí. Si nos encontramos hablando del patriarcado, quizás sí. Ese es el problema. El gran problema que yo veo con este tema es, y vamos a ver, la formación de abogada me juega pasadas, es como cuando se habló del derecho penal del enemigo con el tema de las Torres Gemelas. Entonces se crea este gran concepto abierto, este tipo penal abierto, el derecho penal del enemigo. ¿Quién es el enemigo? Pero más aún, ¿quién define que es un enemigo? ¿Quién lo define? Eso es muy grave y ahí es a donde a mí se me encienden todas las luces rojas cuando se habla de la corrección política. Nuevamente, en la literatura, en la ficción. Por supuesto que yo creo en los derechos humanos, creo que los derechos humanos son progresivos, todo esto, pero estamos en un lugar muy especial, muy específico, que es la literatura.
Ujú. Bueno, mira, ahora que ambas mencionaron Amargo, por ejemplo, en el caso de Apariciones, ese fue un texto, a ver, que no lo publican cerca de 4 editoriales, termina por publicarlo Alfaguara en México, y automáticamente después de la salida del libro, Margot Glantz se enfrenta a preguntas como ¿por qué si tú eres una mujer escribes eso? ¿Por qué si tú eres una persona educada escribes eso, verdad? Porque nadie podía entender por qué pero eso porque me lo dijo la misma Margot, por qué ella como mujer hablaba sobre el cuerpo y hablaba sobre la sexualidad, ¿verdad? Entonces, ahí hay otro tema que es, bueno, la cancelación, la censura, la corrección política sobre el cuerpo. ¿Por qué, por ejemplo, hablar sobre las experiencias corporales? ¿Por qué escribir desde una primera persona o abordar estos temas tienen que ser necesariamente causa de una cancelación, de un juzgamiento o de una censura? Es decir, falta todavía seguir escribiendo sobre la experiencia del cuerpo de la mujer. Yo creo que sí, que ha sido menos narrado, que todavía falta mucho por narrar. Y bueno, nadie es un ente abstracto, todos vivimos dentro de, ¿verdad?, de un cuerpo. El cuerpo, la intimidad, la sexualidad, parte de toda experiencia humana. Y si hablamos de nuestra inscripción cultural, nuestro cuerpo también es un cuerpo público, por ende, por un lado están nuestras pulsiones, ¿verdad? Pero de algún modo nuestro cuerpo no es indiferente a las épocas históricas, a los mandatos, ¿verdad? Y yo creo que la literatura está un poco siempre siendo rebelde, irreverente frente a estos mandatos, con tanta censura que hubo antes, con muchos años que costó que las mujeres escribieran como con cierta libertad, sin censura, porque incluso recuerdo que en esa anécdota que tú cuentas de Margot Glantz, cuando ella publica este libro, esa novela, la habían nombrado, no recuerdo el nombre exacto, pero creo que, por ejemplo, la habían nombrado parte de la Academia de la Lengua, algo así. No me acuerdo, no soy precisa con el título, pero era un título por su lado académico. Y eso le generó mucho ruido al jurado y a las personas que estaban en ese acto, de cómo integrar a esta Academia de la Lengua en su faceta académica, que Margot brillante también en esa faceta, ¿verdad? Como investigadora, como intelectual, nombrar a una autora que al mismo tiempo se atrevía con una novela incómoda, que hablaba de la sexualidad incluso infantil, juvenil, con una simetría de edad, una novela un poco escandalosa, pero novelas de ese tipo, si uno lee, por ejemplo, de Marguerite Duras, El amante, es una novela maravillosa, maravillosa. Y por supuesto que hay algo que el hombre es mucho mayor que la chica, pero creo que lo que está hablando en la novela es de otra cosa, bueno, y del descubrimiento, creo que tiene un asidero real la novela, pero más allá de eso es una novela hermosa y cómo profundiza en las sensaciones, en el descubrimiento de la sexualidad, la plenitud, el éxtasis entre este hombre prohibido, etc. De modo que siempre yo defenderé esa área libre de la literatura, y ahí tiene que ver más bien cómo se puede, que hay que hacerlo muy bien para que funcione, ¿verdad? No es fácil escribir sobre eso, sobre el cuerpo, sobre el deseo, es un desafío también estilístico, estético, pero no lo quiero decir como un modo vacío, no como un adorno, es complejo, porque es complejo incluso en uno verbalizarlo. Sí, vamos a ver, con respecto al cuerpo, se tiene que seguir escribiendo. Este es un tema que a mí me parece maravilloso, el cuerpo, porque es lo más concreto que tenemos de nosotros. Podemos ser ideas, podemos ser sentimientos, pero al final el cuerpo es lo más concreto que tenemos, y en la formación que he tenido yo en la danza, inclusive uno logra ver cómo las personas, cómo puede estar una persona en ese momento de acuerdo a la forma en que se mueve. Ahora, ¿desde dónde? ¿Desde dónde se va a escribir este cuerpo femenino?
Y aquí es a donde nuevamente toma relevancia el tema de la corrección política. ¿Desde dónde lo queremos escribir? ¿Desde cuáles sensaciones? ¿Por qué? Porque de lo contrario, si no hurgamos en esta cuestión tan... Vamos a ver, el cuerpo es una no palabra. El cuerpo es una no palabra. Tenemos que hurgarlo desde ese lugar y luego convertirlo en palabra, efectivamente. Pero todas estas sensaciones, no estas cuestiones emocionales, no estas cuestiones psicológicas, sino todo esto que es carne, vísceras adentro de la piel, ¿cómo va a acabar de ser escrito si los seres humanos no somos hologramas? Seguimos siendo piel. Y con este cuerpo, con esta piel, vamos a seguir evolucionando en el tiempo, con cánones diferentes, con estructuras sociales diferentes. Por supuesto que se tiene que seguir escribiendo del cuerpo y de la forma más libre que sea posible. Yo quería aprovechar, bueno, para invitarlas, no sé si querían leer algún texto representativo un poco de lo que estamos hablando que ustedes hayan escrito y pues mientras lo buscan por cualquier cosa, quería a quienes nos acompañan recordarles que, bueno, está el libro de Andrea Jevtanovich, No aceptes caramelos de extraños, en edición de la casa, lo pueden buscar en todas las librerías internacionales y por medio de su web, lo mismo con Diario de la Histeria, de Gabriela Peñavalle, y ya que hablamos de Margo y aprovechando que pues soy el único en Centroamérica que la ha publicado, Apariciones de Margo Glantz, también disponible en toda la librería internacional y por medio de su página, 3 libros maravillosos que pueden conseguirlos. Y bueno, aprovechando que aquí está Andrea desde Chile visitándonos y aquí está también Gabriela, no sé si ya tienen listo por ahí. Sí, súper. Bien. ¿Quién parte? Gabriela, parte tú para que nos turnemos. Yo ya comencé varias de las rondas de preguntas. A mí no me gusta leerme. Pues mejor empieza vos. ¿Sí? Bueno. Sí. Voy a leer un fragmento cortito de Árbol Genealógico, ya que hablamos de él. Es un fragmento que está al medio del cuento. Dice: llegó la noche en que me abrí a recibir las llamadas de quien te evoca hace tiempo. Nos hundimos en el colchón, enredándonos en la tibieza de las sábanas. La conexión con los recuerdos de un apetito extraviado. Por un segundo pensé en las noticias de las nalgas de los niños, pero lo mío era otra cosa. Yo sobre ella descubriendo esos ojos grises, que eran mis ojos grises. Me estaba besando a mí mismo. Me estaba tocando en los huesos marcados, pegando contra mi propia nariz aguileña, calcando mi frente estrecha. A lo lejos, el sonido de los póstigos batiéndose. A medida que la acariciaba, envidiaba en ella su juventud y delicadeza, las palmas más suaves que las mías, la musculatura tersa, un aroma a violetas que emanaba de la nuca. Tenía miedo y no tenía más miedo del que creía tener. Ella me decía: ven, más cerca. Tropezábamos con los muebles. De pronto miré la masa amorfa de nuestros cuerpos en el espejo de la pared. Me vi con la cuenca de los ojos vacías. Lancé un cenicero para destruir la imagen, pero no nuestro abrazo. Trozos de cristal fragmentados en 1000 partes, pedazos irregulares, vidrio molido esparcido entre el suelo de mimos urgentes. No más testigos. El secreto estaba por escribirse dentro de la soya. Precioso ese. Yo quería, antes de que empiece Gaby, decir algo que escribió Silvia Freira, un poco para resumirlo de este maravilloso libro, que dice: como una escultura dedicada a cincelar cuentos transgresores, la escritora se zambullen en la espesura de lo inefable. Los caramelos de la escritora chilena, tan impecables como perturbadores, se incrustan como esquirlas en las certezas previas de los lectores. Es parte de uno de los textos que están en la contraportada del libro, que quería como darlo a conocer para quienes no han tenido oportunidad de leer el libro de Andrea, invitarles a que lo adquieran. Y bueno, Gaby.
Gracias. Un libro maravilloso y un cuento maravilloso, el que leyó Andrea. Yo voy a leer El verbo es carne. Vamos a ver. Les decía anteriormente que hay sentimientos que nos están dados a las mujeres. Uno de esos es la ira. Dice así: el verbo es carne, 29º día. Me gusta más cuando te sueño, entonces hago de ti lo que quiero, dijo el poeta. A mí también, pero no te diré qué haré de vos. Sería impropio contarte que con un hacha te rompería el esternón mientras te sueño. Abriría tus costillas, hundiría mis dedos en la pulpa jugosa de tu vida, cálida y roja como una papaya. Te comería lentamente mientras me bebo tus lágrimas. Dejaría tus ojos secos, llanos, y todas las imágenes se estamparían en mi lengua. Mi lengua me vería ahí, de cuclillas junto a tu cuerpo, mis manos sujetando tu carne y mi boca llena de tu sangre. Sería impropio contarte que te quiero comer. Para ello lamería tus dedos y tus manos para suavizar la piel y cortaría en tiras los tendones de tus piernas. Me amarraría con ellos a tu lado hasta que tu cuerpo ya no sea, para que nunca dejes de ser, sino que seas en mí, para tenerte dentro. Con un hacha iniciaría la más grande invención mientras te sueño, y entonces comerás el fruto de tu vientre, y el verbo se hará carne. Esa parte es lindísima. Yo también quería aprovechar y leer algo que escribió Luis Chávez en la contraportada del libro, que dice: inmune tanto a la nomenclatura simplificadora de la época como a sus códigos morales, Diario de la Histeria parece apostar por la atemporalidad de las pulsiones humanas, como si dialogara con el libro de Job, Sor Juana Inés de la Cruz, Celine, Lispector, Di Giorgio y Glantz. Peña Valle se ocupa de la literatura y no de su instrumentalización, y así edifica una narrativa con piedras sólidas de la duda, el rencor, el sexo y el desamparo. Es decir, entiende que en la escritura se construye a partir de la demolición. Eso es parte de un texto en la contraportada que viene en el libro. Y bueno, aprovechando que tuvimos el lujo de escuchar unos fragmentos de ambos libros, me gustaría tal vez saber un poco qué otras autoras, qué otros autores ustedes han más o menos percibido con este código inquietante o escandaloso del que hemos estado conversando, tal vez para compartir con quienes nos acompañan un poco más de referencias. ¿Estoy yo? Sí. Así que bueno, ya tengo el audio, bueno, para no demorarnos, pero la idea también es tornarnos. Bueno, primero decir de Gaby que su texto me sorprendió, porque lo leí antes ahora, y tiene algo, eso de antes de entrar a los autores que he leído, pero la escritura es muy especial porque tiene una cosa como de rezo, de ritmo, y esta parte que leíste del sexo y la comida, es muy, muy interesante, ¿verdad? Con toda la simbología de la fruta, y tiene una musicalidad, es un texto de lujo, y claro, que explora ahí otras sensaciones, y pienso en mi lista de referentes de estos autores escandalosos. Por ejemplo, a mí el Marqués de Sade me marcó mucho, el Marqués de Sade, sobre todo filosofía en el tocador, porque creo que ahí él hace todo el escándalo sexual, lo lleva a una metáfora del escándalo político, de los abusos entre las clases sociales, la condición, ¿verdad?, en ciernes del futuro ciudadano, la igualdad de derechos, incluso critica bastante la caridad, tiene una mirada muy cuestionadora de las clases privilegiadas, y de algún modo como consumir cuerpos es un poco lo que se genera cuando hay circunstancias de abuso de poder. Y bueno, pertenece a una época, ¿verdad? Pero él está justamente yendo a un territorio que también es bien simbólico. Luego, otra autora que también siento que está en esa tecla de la sexualidad, no todas son del mismo modo, en esa tecla del proyecto político y la sexualidad,
pienso en la austriaca, en Elfriede Jelinek, tanto en la profesora, la pianista, perdón, se me confunde, la pianista ahí con el alumno, o luego los amantes, incluso en otras cosas que tiene bastante más política, pero también está cuestionando el uso de los cuerpos, y por supuesto dando espacio a cómo eludir la censura sobre el cuerpo femenino, que es tremenda, ¿no? Como son estos personajes que se cortan, que se maltratan, hay una cuestión bien compleja de la sexualidad humana, y como la psiquis, la aceptación, como los costos de desafiar ciertos mandatos. Porque siento que, por ejemplo, Marguerite Duras es por otro lado, es el trabajo de la sensualidad, es de otro modo. Pienso en otra autora chilena que se asocia con lo político, que es Amela Altit, sobre todo en Fuerzas Especiales, donde hay una cosa con la pornografía en el cibercafé, que pero un modo de hablar del mercado, que el mercado consume todo se puede vender en el mercado. Y así, y otra que me encanta, que es una autora suiza, la autora Fleur Gelly, que también creo que lo he trabajado mucho. Y por supuesto, Peggy Rossi, wow, también como el amor lésbico, que también ha sido menos narrado. Tantas autoras, Anaïs Nin, para mí como joven adolescente, leer esa época tan libre de Francia, Henry Miller con Los Trópicos, wow, tremendo autor, también como la sexualidad masculina. Muchísimos autores, pienso en esos como seguramente van a aparecer más, pero y también algunas poetas que también, Anne Carson, Sylvia Plath, tienen también trabajos como de la sexualidad y del cuerpo bien sugestivos. Bueno, referentes, yo también tengo que, vamos a ver, he de ser honesta y hablar que la referencia mía no solo viene desde la literatura, viene también desde la danza. Un referente para mí importantísimo es Pina Bausch, el trabajo que ella hace, cómo logra, y que eso no me voy a cansar de decirlo, cómo logra con el cuerpo y sin necesidad de palabras llevarnos a un lugar de sensaciones que todos compartimos, esa comunidad de sensaciones. Ella, por ejemplo, otro referente que no tiene que ver necesariamente con la literatura, aunque sí escribió Pasolini, los 120 días de Sodoma, La belleza de una cosa, todo su cine, Posilga, los cuentos de Canterbury, el de Cameron, o sea, todas estas historias también tejidas, escatológicas inclusive. En la pintura, Hildegard von Bingen, Giorgio O'Keeffe, este acercamiento, estas miradas fragmentadas, si se quiere, de estas pequeñas cosas que en realidad son grandes universos. Ya a nivel de literatura, Rosa Di Giorgio, Hilda Hilst y Anaïs Nin, por supuesto, y probablemente ahora cuando me acueste a dormir voy a seguir pensando por qué no dije a fulana, por qué no dije a Perenceja, por qué no dije a Olga Orozco, por qué me pasan esas cosas, pero esto es lo que se me ocurre en este momento. Ya eventualmente nos podemos tomar un café o un vino y hablar más en detalle, pero sí, creo que esos podrían ser referentes importantes, o por lo menos son los referentes que me están tocando la puerta en este momento. Recuerdo tal vez ahí para añadir una contemporánea, Ariana Harwick, que también ha tenido unos temas de cancelación y censura impresionantes. Claro que sí, muy bien narrado. Y además que eso comentaba el otro día en esto de narrar el cuerpo femenino junto con la sexualidad, con la pareja, hombre, mujer. También siento que en esta especificidad del cuerpo femenino se ha narrado muy poco del parto, el posparto, y de hecho Ariana es un buen ejemplo de toda la locura posparto, de la relación con el hijo, incluso una cosa como del enamoramiento con el hijo, la distancia, como toda esa relación más ambivalente que más metafórica, ¿verdad? Y sí recupero el nombre de Hilda Hilst, autora brasilera, que es un secreto que hay que develar, que es como la gran
no sé cómo decir, la gran erotómana, es muy, el cuaderno de Rosy Lambi y Fluoxema, y además que es tan experimental en su escritura, así que sí, rescatemos a Hilda Hilst. Sí, claro. Ay, En la obscena señora uno siente que está leyendo en un átomo el universo. Es una cosa violenta, es chiquito y es denso y es absoluto y es imparable, es una maravilla, es una maravilla. Sí. Y también al escucharte, qué importante venir de la danza, porque claro, Pina Bausch absolutamente, o estas técnicas como el Graham, que también es como bien así, el cuerpo bueno, es... el Graham tiene esta cosa femenina maravillosa, porque el inicio es, todo sucede en el centro Claro. del tórax, ahí está la vida, ahí está la reproducción, ahí están los órganos vitales, ahí se forja la vida. Entonces no existe movimiento. El movimiento puesto desde otro lugar que no sea el tórax, el core, es inexistente, no es creíble. Es un movimiento colocado, pero el movimiento que se origina desde ahí es un movimiento que es porque viene desde el inicio de la vida. Entonces todo este tema de las contracciones, del relajamiento, y es interesantísimo porque además lo acuña una mujer. Es una mujer la que acuña todo este conocimiento desde otro montón de lugares. Y bueno, pues Pina, ahora que hablabas del ritmo, el ritmo es atávico. Y Pina es una persona, fue una gran artista, es una gran artista que ya no está acá, que justamente lograba generar esta gran conciencia en aquellos que la podían ver a través del ritmo. Y nuevamente, son cosas acuñadas por mujeres. A mí me resulta valiosísimo. Tal vez como para ir cerrando, se nos pasó el tiempo muy rápido y yo no quisiera estar hablando sobre 1000 cosas. Yo me quedo un poco con la reflexión y con las ideas de, bueno, estamos en el siglo XXI, se han logrado muchas cosas, pero sigue siendo la arquitectura del cuerpo, tanto en su actuar como en su narrar, algo vedado, sobre todo en el caso de las mujeres o de ciertas poblaciones en riesgo que están siempre al margen, ¿verdad? Pienso lo que decías ahora vos del MBL y todas las literaturas LGTBQI que han estado censuradas, o por ejemplo pienso en la poca producción de mujeres trans que hay en la literatura. Si lo revisamos es muy poco lo que hay, ¿verdad? O sea, todavía no se siguen prestando los espacios, sea por un tema de corrección política, de cancelación, de censura, que no se han podido abordar ciertos temas, o bueno, que eso a ver, no tenemos cómo cuantificarlo, pero tenemos clarísimo qué cantidad de textos se han perdido por esa cultura de la cancelación y la censura. O sea, en el momento que están estos comentarios, que están estas censuras, ¿cuántas personas no se echan para atrás, no desechan sus productos, no abandonan ciertos procesos justo por estos temas? Entonces, bueno, un poco toda la conversación que hemos tenido me lleva a reflexionar sobre eso y bueno, al mismo tiempo lo importante que son estos espacios, la librería, las editoriales, los diálogos, para poder abrir un poco más pues el diálogo, la crítica y dar a conocer algunos de estos temas que a veces pasan desapercibidos porque normalmente tratan a veces de asumir a la literatura como no, es un entretenimiento y ya, claro. Cuando no, ¿verdad? Entonces, no sé si querían como a modo de cierre algún comentario sobre lo que hablo. Yo quería comentar así para en esta oportunidad de conocernos el ritmo del libro de Gabriela, que es así, tiene como, es como una respiración, y también siento que es un texto con respiración, muy álgido, en otros momentos como de corte, es como también tú dialogas con distintas formas, que es como desde la escritura bíblica, con la escritura poética, con la repetición, porque no, el texto, al tratarse de verdad con el trabajo del cuerpo, el ritmo, el latido, la pulsión, lo fluido, no puede ser un texto argumental
documental tradicional, de principio, clímax y final y desenlace, ¿verdad? Entonces, como también esta escritura tiene que buscar una forma. No es, si vas a apostar por el cuerpo, por el escándalo, por el escándalo, no por el escándalo, por el cuestionamiento, la irreverencia, poner, por ejemplo, el cuerpo de la mujer, hay tantas disidencias. ¿Cómo encontrar una forma? Eso es una cosa que me pareció tan interesante de tu texto, Gaby, porque no es un texto poema, es un texto de aseveraciones, rítmico, se cortan las frases, y de modo que sentí que era muy inteligente la forma que buscaba. Así. Muchas gracias, para mí es Y ahí veía la danza. honroso escuchar eso. Creo que tiene que ver vamos a ver, tiene que ver muchas cosas, pero sí, por supuesto que el acercamiento a la danza tiene que ver con la forma en que se escribe, sobre todo si se decide escribir sobre el cuerpo. El cuerpo tiene ritmo, respiramos con ritmo, caminamos con ritmo, nos movemos con ritmo. Cuando hablamos tenemos ritmo, cuando explicamos tenemos ritmo. Y bueno, para mí que una persona como usted, con la cantidad de textos maravillosos, y este libro, es que realmente No aceptes caramelos de extraños es un librazo. Que oír decir eso suyo, pues para mí es un gran honor, realmente. No, imagínate, merecidísimo. Y incluso creo que tú haces un guiño interesante que tiene que ver con esta conversación, como ampliarlo, que se llama Diario de la Histeria, ¿verdad? De la histeria. Y es todo como hacer el guiño a cómo han sido asociadas las mujeres con la sexualidad. Esta es ¿verdad? La cura de la histeria, lo que hablaba Freud. Freud siempre habló, ¿verdad? Como a las mujeres nos dejó muy encasilladas. Entonces también es un guiño cultural. Claro, muy en una enfermedad, muy en el nombre del útero y muy en un insulto usual cuando las mujeres tenemos una vida no privada sino pública, por lo menos en este país. En el momento en que uno golpea la mesa, vieja histérica. Al final, y como cierre, yo creo que lo que podemos decir es que los libros tienen los mismos enemigos que los seres humanos, y es su contenido. Y los seres humanos somos diversos y tenemos que escucharnos y tenemos que permitirnos decir cosas en ficción, no cancelarnos, y en el momento en que nosotros logremos acuñar esa capacidad de escuchar este montón de voces hablando de ritmos, imaginémonos todas esas voces hablando al mismo tiempo, pues tendríamos una sinfonía mayor de comprensión de lo que es la humanidad y quizás una comprensión mejor o posible de la empatía. No hay peor crimen que no leer un libro. No hay peor crimen que no leer un libro. Hay que leerlos y no hay que juzgarlos. Hay que bajar todas esas murallas y sentirlos en el cuerpo, las palabras, lo que se dice. Y de ahí, nuevamente, la literatura nos interpela. ¿Por qué algo nos molestó? ¿Por qué algo nos sonó? ¿Por qué? Preguntarse eso, a mí me parece maravilloso. Es abrir un mundo de mucho cuestionamiento, que es quizá lo que necesitamos ahora, ser un poco más críticos, no solo hacia afuera, sino hacia nosotros. Pues bueno, yo les agradezco muchísimo el tiempo que hayamos compartido, sobre todo que nos hayamos visto. Bueno, a Gaby tengo la gran dicha que la veo a veces, lo cual es muy alegre, pero vos, Andrea, siempre es bueno y alegre verte. Ahora virtualmente ya tendremos oportunidad nuevamente de vernos en alguna fiesta, de beber, de conversar, de planear nuevos proyectos, de compartir lecturas en físico, ¿verdad? De compartir libros, eso de con las maletas llenas o dejándolos en recepción o en carreras, que es algo bien hermoso. Entonces, lo agradezco muchísimo. Y bueno, para quienes nos acompañaron también, darles las gracias a quienes estuvieron estos 3 días. Es muy alegre poder cerrar el festival con 2 amigas, 2 escritoras que admiro, que respeto muchísimo, que además tengo el gran lujo de haberlas publicado. Eso no es todos los días, no es siempre que se puede. Entonces,
cerrar el festival así es muy alegre. Agradecerles muchísimo a todas las personas que estuvieron en sintonía en los 3 días. Hemos pasado por talleres, lecturas de poesía, presentaciones de libros, conversatorios. Hemos tenido una gran gama de diferentes géneros, diferentes generaciones. Y bueno, es algo que hace posible la Librería Internacional, que lleva 25 años como un espacio pionero en defender y brindar cultura aquí en Costa Rica. Entonces, agradezco muchísimo que haya apoyado tanto y de esta manera el festival, y al mismo tiempo haya logrado también sostener en una época de crisis de salud, de crisis económica, un sector y una parte artística como es la literatura, porque la librería ha logrado sostener la economía de diferentes tipos de emprendimientos, y eso es algo súper valioso, que en esta época la literatura y la cultura fueron parte de los alivios que tuvo la gente, ya sea por medio de los canales virtuales, ya sea por medio de tener los libros en la casa. Y esos son temas que a veces no se hablan, no se comentan, pero que son súper importantes, como la cultura en medio de esta crisis jugó un papel fundamental. Y bueno, en este caso la Internacional dio una respuesta a esa crisis. Este festival y las otras actividades que hemos tenido han sido parte de ello, entonces infinitamente agradecido. Y bueno, les deseo muy buenas noches, y esto fue el Festival Hablemos de Libros en su segunda edición virtual. Gracias, Andrea, gracias, Gaby, por ser parte de este cierre tan maravilloso. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego, gracias. Gracias. Chao.